Buenas noches. A través de Ecuador TV, la televisión pública, les saluda cordialmente Hernán Reyes. Les invito a estar con nosotros los próximos 60 minutos en este nuevo programa de análisis y opinión a contramano. Este programa está pensado como un espacio de reflexión sobre dos tópicos que son a la vez muy significativos y sensibles por la pasión que muchas veces despiertan. Se trata de los discursos mediáticos, es decir, de lo que nos muestran y nos cuentan los medios masivos, y por otro lado de lo que se discute y se disputa alrededor del poder. Nos referimos, por supuesto, a la política. Se acercan las elecciones y el interés nuestro es ofrecerles una aproximación crítica hacia aspectos importantes en ambos campos que frecuentemente pasan desapercibidos y sin embargo influyen decisivamente en los electores. Si queremos ser críticos, es decir, profundizar en el conocimiento y la conciencia sobre lo que no se ve a simple vista, tenemos que también ser autocríticos y por eso trataremos de no dejar de topar temas polémicos, toquen a quien toquen. Por esa razón, también les invitamos a que se comuniquen con nosotros por la vía de las redes sociales para retroalimentarnos con sus opiniones y comentarios hacia nuestro trabajo. Necesitamos recuperar la capacidad de reflexionar, debatir y disentir sin recurrir a los ataques, sino echando mano de la razón, los argumentos y las experiencias. Sin más, pasamos de inmediato a tratar el primer tema que les hemos preparado. Gracias una vez más por su sintonía. El pasado 1 de octubre, aquí en el Estadio de Sociedad Deportiva Aucas, se llevó a cabo la Convención Nacional del Movimiento País. Al evento asistió el presidente de la República, Rafael Correa, y allí se dio a conocer el binomio que participará en las elecciones presidenciales de febrero de 2017. Militantes de Alianza País, acepto. Ese día la convención fue transmitida por Ecuador TV. De hecho, yo estuve a cargo de esa transmisión. De la mañana se lleva a cabo en el Estadio de Sociedad Deportiva Aucas, al sur de Quito, la quinta Convención Nacional del Movimiento País. Y claro, esto generó varias opiniones. Medios de comunicación privados buscaron reacciones de la autoridad electoral y también de actores políticos de oposición sobre la transmisión que hizo Ecuador TV y los canales incautados. El Observatorio Ciudadano Electoral pedirá que se investigue el posible uso de bienes públicos. El organismo verificará si esa transmisión constituyó una infracción electoral. En torno a esto surgieron quejas, como lo manifestó el presidente provincial del Partido Social Cristiano. Diario. Ecuador TV cuestionado por transmisión de Alianza País. Diario. Bessie, buen día. Buenos días. Un cebollado, por favor. Gracias. Diario El Comercio publicó notas periodísticas sobre este tema, incluyendo la posición y explicación de Ecuador TV. Gracias, Bessie. Buen provecho, Bessie. Gracias. Sin embargo, esto no ocurrió en otros medios. Teleamazonas publicó también reportajes sobre este tema, pero no incluyó la posición de Ecuador TV. Este evento político electoral en el que se proclamó la candidatura socialista a la presidencia y vicepresidencia fue transmitido por medios estatales e incautados. La Alianza País no es del Estado. Está prohibido utilizar recursos del pueblo ecuatoriano para promocionar candidaturas. Alianza País aclara que solo con... Ecuavisa también publicó reportajes y, al igual que Teleamazonas, no incluyó las explicaciones de Ecuador TV de por qué transmitió ese evento. Pero que la transmisión como tal fue decisión de los medios públicos. Los dirigentes del oficialismo dicen que invitaron a estos medios. Varios actores políticos y sectores de oposición cuestionaron también la transmisión. Que alguna institución o organismo de control debe actuar respecto a la transmisión de la Convención Nacional de Alianza País, insisten desde distintos frentes. Digamos, siendo conservadores, $150.000. ¿Dónde están esas facturas? Hay mala utilización de recursos públicos. Esa va a ser la dinámica y nosotros no podemos quedar campantes aceptando que el gobierno diga que fue... Lo que no se ha dicho es que esa transmisión no tuvo costo para el medio público. La señal del evento fue ofrecida por el Movimiento País, como lo confirmó la secretaria ejecutiva de la organización política.
Alianza País contrató todo el equipamiento técnico para que cualquier canal público o privado pueda enlazarse. Ecuador TV decidió transmitir ese evento amparado en 2 artículos de la Ley Orgánica de Comunicación. El 22, que establece como un derecho ciudadano recibir información de relevancia pública. Y el artículo 18, que recuerda la obligación de los medios de comunicación de dar cobertura a temas de interés público. Una nueva elección. ¿Pero qué es un tema de interés público para un medio de comunicación? Para Ecuador TV es un hecho que incide en la cotidianidad del ciudadano y que le permite tomar decisiones. En ese sentido, la Convención de País, al convocar a muchas personas y donde se emitieron mensajes importantes, creemos que es un tema de interés público. Pero para otros medios, los temas de interés público pueden ser entendidos de manera distinta. Ecuavisa, por ejemplo, consideró que era un tema de interés ciudadano la sentencia en contra del candidato a la presidencia Guillermo Lasso por sus injurias en contra de la esposa del secretario de la CENESID, René Ramírez. Hecho que motivó a una transmisión en vivo por parte de ese medio de comunicación. Hola, buenas tardes. Tenemos información de última hora. El precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, ha sido declarado culpable en el proceso que se le sigue por una contravención de 4ª clase. Bueno, Pedro, creo que lo más importante es aclarar que aunque ha sido encontrado culpable, no va a ser, encarcelado Guillermo Lasso, pues la jueza acogió el pedido de parte de los abogados de René Ramírez en el sentido de que se aplique una pena no privativa de la libertad. Gracias a la prensa independiente que han estado... Bueno, hemos escuchado, esas son las declaraciones que ha dado Guillermo Lasso. ¿Cómo diferenciar un hecho noticioso de un evento de promoción política electoral? ¿Cómo evitar que un medio de comunicación se vea influenciado por los intereses de ciertas organizaciones políticas? ¿Y cómo evitar que la ciudadanía se vea manipulada por los medios? A contramano de lo que se ve, se lee y escucha. Muy bien, y ahora entramos de lleno en el tema, luego del producto que les hemos mostrado, donde hay una serie de elementos que nos van a ayudar a la decisión y nos van a ayudar a la discusión. Quisiera presentarles a mis invitados esta noche. A mi derecha está Isabel Ramos, ella está a punto de doctorarse en comunicación, ha sido una profesora de muchos años en ciencias sociales, ha sido una profesora de muchos años en Flaxo y es una conocida analista de este tipo de temas. A mi izquierda, Francisco Sierra. Francisco también tiene un doctorado en Ciencias de la Información, si no me equivoco. Es el director actualmente de CIESPAL y es muy conocido por ustedes porque ha hecho análisis y opinión también en este medio. Empecemos con las preguntas. Les voy a pedir que sean lo más puntuales posibles en las respuestas para dar cabida a los temas que tenemos que tratar. En primer lugar, hay una posición expresa de los medios públicos y de los medios incautados al haber hecho esta cobertura. ¿Hay un posicionamiento político o simplemente hay un tratamiento periodístico de un tema que, como vimos en el reportaje, nos interesa a muchos o les interesa a muchos? Isabel. Vamos a hablar de criterios de noticiabilidad, ¿sí? A ver, ¿qué es noticiable desde el punto de vista de la información? No del impacto mercantil, no del rating. Noticiable es aquello que impacta en la cotidianidad de grandes conglomerados poblacionales. Sí tenemos en cuenta que la organización política Alianza País es la más numerosa, la más extendida, la que tiene mayor cantidad de adherentes en el país. Entonces, este es un hecho noticiable desde el punto de vista de la información que amerita una cobertura periodística que satisfaga las necesidades de información de quienes mayoritariamente, por el momento, simpatizan con la opción de Alianza País y requieren conocer. ¿No importaría, Isabel, si se trata de una noticia que puede asumir un carácter electoral? Sí, estaba hablando de los criterios de noticiabilidad. Ahora, la legislación ecuatoriana tiene, por suerte, un recurso para, en el caso de que este hecho noticiable involucre al partido de gobierno y al gobierno, ¿no es cierto? Tenemos una figura, unos medios, un tipo de medio de comunicación que puede dedicarse exclusivamente a hacer esto, ¿sí? Que son los medios de comunicación públicos de carácter oficial. Es una figura jurídica sumamente interesante a partir de la cual pueden circular, además de cuestiones noticiables que impactan en la cotidianidad de mucha gente, también cuestiones que tengan este tinte propagandístico y, ¿por qué no?, electoral.
¿Tú consideras que tal como fue cubierto quizá el evento, digamos, de la avenida de Lenín Moreno, adquiere más un tinte propagandístico o adquiere un tinte noticioso? Porque esa es una pregunta dilemática. Y es una pregunta complicada que realmente a la que yo no sé si tengo respuesta. Voy a ensayar un par de ideas que tienen que ver con la forma de organizar la cobertura. O sea, una cobertura en vivo y en directo, en tiempo real, que ocupe un gran espacio, a lo mejor no es lo más adecuado, tratándose del espacio público mediático, en el sentido de los medios de servicio público propiamente dichos, y no aquellos que podemos definir como propagandísticos, es decir, los públicos del carácter oficial. Yo lo resolvería así y la verdad que quisiera seguirlo charlando porque no lo tengo claro. Perfecto, gracias Isabel. Francisco. Hay una línea muy tenue quizá entre lo que significa la regulación en el caso de las noticias, del trabajo de los medios de comunicación en época electoral y lo que significa, digamos, la rutina de los medios más allá de ese momento especial de la vida política de un país. En el artículo 115 de la Constitución, por ejemplo, se menciona la necesidad de que se haga una promoción equitativa e igualitaria por parte de los medios de comunicación acerca de los candidatos, de las candidaturas, de las propuestas electorales y al mismo tiempo que se difunda los aspectos programáticos de las organizaciones políticas. A tu criterio, y en este caso en particular que estamos analizando, ¿es posible aplicar, digamos, porque a esto han ido quienes han hecho crítica de esta cobertura, ¿es posible aplicar la ley de elecciones, la ley orgánica electoral, para este caso, o más bien se trata efectivamente de un momento complicado porque es un momento de pre-campaña electoral donde los medios de comunicación han tomado libremente desde su política editorial la decisión de hacerlo? Esa es una situación que se ha producido en otros países como México. Las campañas terminan ampliándose tanto que de tal manera que la regulación, que es muy estricta en muchos estados respecto al periodo electoral, y ahí se tipifica incluso en algunos países repartos de minutos en función del número de diputados o representantes en el poder legislativo. Pero lo que no se puede es aplicar una norma que está para periodo electoral en un proceso que no es electoral y que ahí hay que aplicar dos criterios, aparte del que indicaba Isabel, que es muy importante, los criterios de noticiabilidad. No cabe duda de que era un tema de interés público. Quizá aquí el punto débil es merecería una cobertura en tiempo real todo el proceso del acto en el estadio de Aucas o simplemente, como lo es habitual en los canales públicos de todos los países, hacer conexiones puntuales en la cobertura mediática, que sería perfectamente notable. Este es un criterio. El otro es la independencia, porque se aboga mucho por la independencia de los periodistas. Ha habido debates, por ejemplo, en España recientemente hubo una crítica a los periodistas porque la norma de regulación de la cobertura electoral les obligaba a un reparto de minutos que aparentemente es equitativo, pero que vulneraba los criterios de noticiabilidad. Esto es discutible. Yo ahí abogaría por los criterios de los propios profesionales. ¿Cuáles son sus criterios de noticiabilidad? ¿Qué tipo de cobertura tienen que hacer? Es la reivindicación que algunos gremios en países como España están planteando. No me marquen una pauta de reparto de minutos y denme los criterios, porque, por ejemplo, si un candidato de la oposición establece una propuesta programática interesante, a lo mejor le corresponderían 30 segundos y el tema es relevante para darle un minuto. Entonces esos criterios tendrían que ser un poco más flexibles y desde luego aplicable en periodo electoral, no en pre-campaña, ¿no? Y una pregunta adicional, Francisco, ¿son compatibles, digamos, estos criterios de noticiabilidad propios de los medios de comunicación? Están en su libertad de elegir qué es noticia, y este ha sido uno de los temas más controversiales acerca de la ley de comunicación, con esta definición que nosotros vimos en el video acerca de lo que son noticias de interés público, de lo que son coberturas de interés público. Yo siempre he abogado porque se politice la información. Es difícil deslindar la propaganda, la política de lo periodístico. Cuando hablo de politizar es que la información es discrecional, implica un cierto contenido de arbitrariedad. ¿Por qué esto sí y por qué esto no? ¿Por qué de esta forma y no de otra? Esto implica que es bueno que se den estos debates de crítica a la cobertura de un medio público, pero también en el sentido de que se acepte una crítica a los medios privados cuando no se dan coberturas que se debieran dar. Politizar la información implica que tiene que ser un campo, y felicito la iniciativa de este programa, de análisis, discusión y deliberación ciudadana. Creo que lo que aporta la ley orgánica es que antes era incuestionable la cobertura y había silencios y opacidades que no se cubrían. Hoy, en periodo de campaña electoral o de precampaña o fuera de este proceso, creo que es necesario empezar a discutir los criterios de los profesionales y de los medios y también los criterios que pueden tener las fuerzas políticas o la sociedad civil sobre qué tipo de coberturas
sean de opciones políticas o de temas sensibles, en realidades sociales, que a veces los medios no ocupaban y que afortunadamente en un marco normativo ahora podemos discutir, debatir y cuestionar, justamente porque va al fondo de la información, es discrecionalidad, hay una ley de selectividad y en la medida que seleccionamos algo queda fuera. Pues discutamos qué hemos seleccionado y por qué y cómo, ¿no? Perfecto, gracias Francisco. Isabel, hay un tema que también se trató en el reportaje y que tiene que ver con quizá la acusación de haber usado recursos públicos, precisamente, y por eso se dirige la acusación a los medios públicos, digamos, no tanto a los medios incautados, porque los medios incautados se autogestionan. ¿Tú crees que también esa arista del problema debe tomarse en cuenta o se trata más de la discusión que estamos teniendo aquí, si es dable o no es dable que el medio libremente le dé ese criterio de noticiable a un acontecimiento y lo cubra? Sí, a ver, los criterios de noticiabilidad no los fijan necesariamente los profesionales y los propios medios, ¿no es cierto? Hay una cuestión, digamos, hay una regulación invisible, que es la regulación mercantil de lo que es noticiable, lo que produce más impacto, ese impacto se traduce en pauta y esa pauta se traduce en dinero, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente, ya voy a lo de los medios, los recursos públicos, ¿no es cierto? No necesariamente los criterios de noticiabilidad de la prensa denominada independiente tienen que ver con la selección informativa y sobre todo con una cosa que los medios públicos tienen que hacer, que es su obligación y que no se puede deslindar, que es la cobertura, digamos, la satisfacción de demandas y necesidades de información que el mercado no satisface, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la discusión del uso de recursos públicos es absolutamente pertinente. Es indispensable pensar justamente en qué se gastan estos recursos públicos hablando de comunicación, porque estamos hablando de derecho a la información, de demandas de información que no siempre están satisfechas. Si estamos pensando en el centralismo de Quito y Guayaquil, por ejemplo, ¿sí? Y no estamos pensando en el resto del país, estos hechos noticiables, ¿sí? O sea, normalmente una señora de Chunchi se entera primero que yo que hay un bache en la avenida Eloy Alfaro, por ejemplo, por la forma de organizar la información desde este centralismo y con criterios de rating, ¿no es cierto?, donde se pauta más en las grandes ciudades. Entonces, es importantísimo pensar en el uso de recursos públicos pero evidentemente también se usan recursos públicos en los medios públicos de carácter oficial que pueden tener un carácter propagandístico y en donde sería más pertinente y más adecuado que se den estas coberturas en tiempo real. Ahora, yo quiero hablar de otros recursos y cortito nomás. Los recursos que el Estado desde sus distintos ámbitos y niveles, digamos, pone y coloca en los medios privados, ¿sí? Hay unas grandes transferencias de recursos, incluso en este gobierno, digamos, los directores de comunicación de los ministerios, de las entidades descentralizadas, de los gobiernos autónomos descentralizados también, normalmente recomiendan presencia de funcionarios más en medios privados que en medios públicos, ¿no es cierto?, por un tema de visibilidad. Se pauta muchísimo, entonces hay recursos públicos por todos lados. ¿Qué quiero decir? Los ciudadanos tienen que exigir que justamente los criterios de calidad informativa, de veracidad, de pertinencia que dice la Constitución estén también presentes en los medios privados. Es cierto que tenemos derecho y más tendencia a escrutar, digamos, más asiduamente en qué se gastan los recursos públicos en los medios públicos, pero también hay uso de recursos públicos en medios privados y también nos compete mirar, o sea, y una anotación por el producto, por lo que decía Guillermo Lasso, ¿sí? Ser independiente no es ser de la oposición. O sea, ser independiente, digamos, ser opositor es ser dependiente de la oposición. Hay que diferenciar. Esto de la prensa independiente es un rótulo bastante bonito, pero no existe. Gracias, Isabel. Otro tema importante, quizá, una cobertura en vivo, una cobertura que puede llevar media hora, 1 hora, 2 horas, y que encima, como escuchamos hablar a la señora Doris Solís, la secretaria de Alianza País, había sido preparada para que los medios se enganchen, para que cualquier medio que quiera se enganche, es decir, sin ningún costo. ¿Podría ser considerada de alguna manera una publicidad electoral? ¿Podría pensarse en una figura de
publicobertura, no hay esa figura, yo sé, digamos, hay de publireportaje, pero no se hizo un reportaje como tal o se hizo una cobertura quizá de un evento y se dejó simplemente que la transmisión llegue al público. ¿Cómo miras tú este formato, llamémoslo así, en los términos de publicidad o noticia? No correspondería a lo que se considera propaganda electoral. Es una conexión en vivo, obedecería a lo que serían los géneros informativos, por tanto, me parece un poco, digamos, fuera de lugar la polémica respecto a la conexión. Lo que puede ser discutible es la cobertura íntegra, porque es habitual en cualquier país, la principal fuerza de gobierno o la de la oposición, conectar en vivo y dar seguimiento. Quizá no todo el acto, pero no obedecería a lo que sería, yo creo que ahí hay un desconocimiento de los géneros informativos, puedes cuestionar el tratamiento de la cobertura por haber incluido todo el acto, pero desde luego lo que no es discutible es el interés informativo, el interés público, que implica también un interés noticioso más que justificado y de acuerdo a géneros informativos, porque otra cosa es que se hubiera diseñado de otro modo, que obedecería ya más al modelo del publireportaje. Es una conexión en directo y es un género informativo. Discutamos la pertinencia o no y el interés desde el punto de vista de los públicos, que creo que es más que evidente. Muchas veces estas discusiones se dan porque estamos en el terreno de disputa política y son los medios. En Ecuador, en todos los países de América Latina, también en Europa, hay esas discusiones, justamente porque es el terreno de control o de hegemonía de las alternativas políticas. Por tanto, no va a dejar de haber esas polémicas. Yo lo que sí pediría es que hubiera un poco de rigor en cuanto a las propuestas o argumentos. Por ejemplo, si cedía a todas las fuerzas políticas por parte de la fuerza mayoritaria, Alianza País, y algunos quisieron y otros no, pues evidentemente en esa lógica los argumentos de algunos canales privados que tuvieron la posibilidad de conectarse me parecería un doble juego moralmente injustificable. Nada razonable cuestionar que los medios públicos se conectaran y ellos que hubieran tenido la oportunidad de cubrirlo porque tienen una posición de oposición que es legítima, pero que desde luego no legitima críticas a que los medios lo cubran, porque es como el perro del hortelano, ni como ni dejo comer. Eso no es muy justificable en términos de medios de comunicación. Y habría que normalizar este tipo de cobertura. Yo creo que, primero, no es en periodo electoral, segundo, es género informativo, tercero, si podemos discutir la forma. ¿Tendría que haberse cubierto solo parcialmente y no totalmente? Ahí sí se podría hacer una crítica a que fuera la conexión en tiempo real todo el acto que tuvo lugar en el estadio de fútbol, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos culminando este segmento. Les voy a pedir, Isabel, si puedes, muy rápidamente, 30 segundos, quizás hacer una reflexión final sobre este evento, porque alguna lección nos deja. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de cara al futuro, de cara a lo que se avecina, a la época ya de campaña electoral propiamente dicho, en términos de noticiabilidad, por ejemplo? Bueno, a ver, pensar un poco como ciudadanos, ¿qué le vamos a exigir a los medios de comunicación en esta coyuntura preelectoral y electoral, ¿no es cierto? Ya deberíamos estar pensando cuánto espacio tienen ciertos candidatos en determinados medios, y eso no es objeto de cuestionamiento público, de cómo se usa el tiempo, de qué espacio se da, en fin, esto es una cuestión que nos compete como ciudadanos. La otra cuestión es, sí, las decisiones políticas, ¿no es cierto? Pensar un poco en el uso que tienen que tener los distintos tipos de medios públicos y pensar que este medio público, la televisión pública, la radio pública, el diario, el telégrafo, están para cubrir demandas de información que no están cubiertas, es decir, para profundizar, para hacer esto que estamos haciendo ahora, para discutir, para debatir, porque los medios de comunicación privados han dejado de hacer análisis por millones de cosas que podríamos hablar, pero han dejado de ofrecer estos espacios de opinión, están volviendo, ¿no es cierto?, durante un rato largo. Alguien dijo que fue por imperio de la ley de comunicación que la opinión y el análisis se evaporó de los medios privados. No es así, antes se había abandonado ese nicho, entonces bueno, es muy interesante justamente ofrecer elementos de juicio. ¿Cuál es el papel que están teniendo los medios públicos en ofrecer elementos de juicio, profundización, investigaciones de largo aliento y estos debates que enriquecen? Gracias. Tu reflexión final, Francisco. Yo tres lecciones. Primero, yo prefiero que haya emisiones en directo y que los partidos políticos tengan la capacidad de mostrar sus propuestas programáticas frente al modelo de Estados Unidos o México, en el que hay una transferencia de dinero público a las corporaciones privadas en campañas electorales, que primero limita los términos de debate. Está demostrado por estudio de comunicación política que cada vez son menos tiempo, más spot,
más public-reportaje y menos contenidos en vivo, en directo, de interés informativo. Creo que este tipo de formatos, ojalá que todas las fuerzas políticas tengan esos tiempos y esos espacios en los medios, tanto públicos como privados, y que no cueste dinero al Estado el financiar la propaganda electoral para que, segunda cuestión o reflexión, la calidad del debate sea de alta intensidad, de deliberación ciudadana. Otra lección fundamental es que es bueno normalizar los debates y la crítica de medios. No existía antes de la ley, el debate de la ley orgánica ha hecho posible cuestionar las coberturas y es positivo y hay que normalizarlo. Cuestionar la cobertura de los medios públicos, la de los medios privados, qué elementos deben ser exigibles y el cuestionamiento permanente. A eso que denomino politización de la información, creo que es una calidad democrática importante. Y la tercera es fundamental, yo espero que se aborden cuestiones que no se están discutiendo en la agenda. Por ejemplo, el papel de los medios privados, cómo se deben organizar los medios públicos, cómo se va a financiar la producción, los retos que viene la ley orgánica, los contenidos audiovisuales, el futuro de la TDT. Me gustaría que en la campaña electoral, más que una cobertura determinada, de manera incidental, se centrara en el papel de la comunicación para contribuir al desarrollo nacional en Ecuador, que creo que es estratégico frente a una cobertura específica que no tiene otro objetivo, en parte por la oposición y los medios privados, que desacreditar los medios públicos y al principal partido en el gobierno, ¿no? Muy bien, agradezco a nuestros invitados. Creo que han puesto suficientes elementos de juicio sobre el tapete para poder alimentar una discusión sobre qué es hacer una noticia, qué es hacer una noticia en época electoral y fundamentalmente cómo se compaginan las regulaciones que existen en el mundo de la comunicación con precisamente la propia independencia que debe tener cada medio, su libertad para poder elegir su propia agenda informativa. Muchas gracias y pasamos inmediatamente al segundo segmento.